Hola a todos, esperando que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a estudiar la unidad de álgebra y funciones y nuestro aprendizaje esperado será identificar funciones inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Primero vamos a recordar la definición de función. Sean A y B conjuntos no vacíos, una función de A en B es una relación que asigna a cada elemento de X del conjunto A uno y solo un elemento Y del conjunto B. Definamos ahora el dominio de una función. Es el conjunto formado por los elementos que tienen imagen. Los valores que le damos a X, variable independiente, forman el conjunto original. Gráficamente lo miramos en el eje X o el eje de las abscisas. El recorrido o rango de una función es el conjunto formado por las imágenes. Son los valores que toma la función y, variable dependiente. Por eso se denomina f de x, en función de x. Su valor depende del valor que le demos a la variable x. Acá tenemos varios diagramas y vamos a identificar cuándo es función y cuándo no. Primero tenemos el conjunto A y el conjunto B. En el primero podemos darnos cuenta que cada elemento del conjunto A tiene una imagen del conjunto B. Por lo tanto, es función. Acá podemos darnos cuenta que A y B tienen la misma imagen, pero A y B tienen solamente una imagen. Por lo tanto, es función, porque la variable del primer conjunto puede tener a lo más una imagen en el segundo conjunto o en el Y, independiente que dos distintas tengan la misma imagen. Como por ejemplo acá, en el C nos damos cuenta que no es función porque la variable A tiene como imagen 1 y además tiene como imagen 2. Ya no se cumple la definición de función. En este caso, sí es función porque B y C tienen la misma imagen, pero ambas solamente tienen una imagen, no dos. Es decir, de el A solamente sale una flecha. En cambio acá, de la variable A, salen dos flechitas. Por lo tanto, no es función. Veámoslo ahora cómo sería en el plano cartesiano. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería una función en el plano cartesiano. Tenemos la función f de x igual a x cuadrado, que es lo mismo que tener y igual a x cuadrado. Si le damos valores a x, podemos ir graficando la función. En este caso, si el x vale menos 2 elevado a 2 nos va a dar 4 positivo. Por lo tanto, cuando el x toma el valor de menos 2, el y toma el valor de 4 positivo y ahí tenemos la coordenada. Cuando el x toma el valor de menos 1 elevado a 2 nos va a dar 1 positivo, donde tenemos la coordenada. Luego, cuando el x toma el valor de 0, el y también toma el valor de 0. 0 elevado a 2 es 0. Cuando el x toma el valor de 1 elevado a 2 es 1. Por lo tanto, cuando el x vale 1, su imagen es 1. Y nuevamente acá, cuando el x vale 2, el y toma el valor de 4. Podemos darnos cuenta de que es una función porque a cada valor de x le corresponde solamente una imagen de y, independiente que ambos dos valores de x distintos tengan la misma imagen. Por ejemplo, acá el menos 1, su imagen es 1, y el 1 también su imagen es 1. Pero sigue siendo función, porque cada elemento de x tiene solamente una imagen en y. Veamos este otro caso, cuando f de x es igual a más menos raíz de x. Si se fijan, acá despejamos y sería la inversa, que es lo que vamos a ver más adelante. En este caso, cuando el x toma el valor de 0, el y toma el valor de 0. Estamos bien. Pero
¿qué pasa cuando el x toma el valor de 1? La raíz de 1 puede ser 1 positivo, pero también puede ser 1 negativo. Por lo tanto, el 1 tiene dos imágenes y ahí ya no puede ser función, por la definición. Veamos el 4. La raíz de 4, tomamos el x4, puede ser 2 positivo, pero también puede ser menos 2. Hay dos puntos que tienen la misma coordenada x, por lo tanto, esta gráfica no corresponde a una función. Vamos a ver cuándo son funciones inyectivas. La función es inyectiva cuando cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Por ejemplo, acá a cada persona le corresponde una estatura y sería una función inyectiva. Acá, ¿por qué no es una función inyectiva? Porque dos personas distintas tienen la misma estatura. Por lo tanto, no puede ser una función inyectiva. En el caso de las funciones reales, para saber si son inyectivas, cuando están dadas mediante una ecuación, podemos utilizar la propia definición. Así la función f de x igual a 2x más 1 es inyectiva, pues se establece que f de a va a ser igual a 2a más 1 y f de b es igual a 2b más 1. Si f de a se establece que es igual a f de b, despejando podemos llegar a que a es igual a b. Por lo tanto, por la propia definición, se obtiene que es inyectiva. Por otro lado, la función f de x igual a x cuadrado no es inyectiva, pues si tenemos que f de a es igual a cuadrado y f de b es igual a b cuadrado, al igualarlos vamos a tener que a cuadrado es igual a b cuadrado y finalmente vamos a tener que a es igual a más menos b. Por lo tanto, no son iguales. Veámoslo paso a paso. Si tenemos acá que a cuadrado es igual a b cuadrado, el b lo pasamos hacia el otro lado con signo negativo. Y nos va a quedar a cuadrado menos b cuadrado es igual a 0. ¿Qué formamos acá? Acá formamos una suma por diferencia, donde a menos b y a más b es igual a 0. Entonces, igualamos cada uno de estos paréntesis a 0 para encontrar el valor de las variables. Si a menos b es igual a 0, efectivamente tenemos que a es igual a b. Pero si a más b es igual a 0, a va a ser igual a menos b. Por lo tanto, no se cumple la inyectividad. No son inyectivas porque a puede tomar dos valores distintos. La función sobreyectiva es aquella que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde a lo menos un elemento del conjunto de salida. Todos los elementos del conjunto de llegada están ocupados, es decir, el recorrido va a ser igual al codominio. Si acá tenemos este conjunto, y a este conjunto a todos les llega una flechita, es una función sobreyectiva porque los elementos del conjunto del codominio son igual a los del recorrido. Por ejemplo, acá no es sobreyectiva porque del codominio me sobran dos elementos, solamente 3 elementos pertenecen al recorrido de esta función. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Veamos este ejemplo. Dice, determinar si la función f de x igual a 2x más 4 es sobreyectiva. Sabemos que esta función está definida de los reales a los reales. Si nosotros graficamos esta función, le damos valores a la x, vamos a tener la siguiente recta. Solamente al mirar el gráfico podemos ver que cada elemento de x va a tener solamente un elemento tomado de y. Por lo tanto, al solo mirar la gráfica podemos darnos cuenta que es sobreyectiva. Si se fijan,
el rango, es decir, el recorrido de esta función, que es y, todos los valores van a estar tomados. Siempre las funciones lineales y afín son sobreyectivas porque cada elemento del conjunto X le corresponde solamente un elemento del conjunto Y. Veamos este otro ejemplo. Verificar si la función de la variable real, es decir, que va a los reales, f de x es igual a x cuadrado menos 1, es sobreyectiva. Sabemos que el codominio son todos los reales. Veamos entonces si el rango o el recorrido ocupa todos los reales. Tenemos la definición y es igual a x cuadrado menos 1. Despejamos el x cuadrado y vamos a tener x cuadrado igual y más 1. Por lo tanto, x va a ser igual a más menos la raíz de y más 1. Pero ¿qué pasa si la raíz es negativa? Ahí ya no estamos trabajando en el conjunto de los reales, ¿cierto? Porque ahí ya nos vamos a los números complejos. Y esta función de variable real tiene que moverse en los números reales. Por lo tanto, si y más 1 debe ser mayor que 0, porque si es menor que 0, estamos en los números complejos. Si despejamos esta inecuación, este más 1 pasa al otro lado con el signo negativo. Por lo tanto, y tiene que ser mayor o igual que menos 1. Veamos entonces cómo sería la gráfica de esta función para entender si es sobreyectiva o no. Tenemos que f de x es igual a x cuadrado menos 1. Si le damos valores a x, vamos a tener los siguientes valores de y, ¿cierto? Y tenemos la siguiente gráfica. Podemos darnos cuenta que el recorrido de esta función va desde el menos 1 hasta el infinito positivo. ¿Qué pasa con todos los reales que están aquí abajo? No se toman. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, porque su dominio, que van a ser todas las variables x, porque si se dan cuenta, esta parábola se sigue abriendo hasta el infinito, puede tomar cualquier variable de x, nunca va a tomar un valor de y menor al menos 1. Por lo tanto, no se ocupa todo el eje y, lo que nos indica de que no puede ser una función sobreyectiva. Veamos ahora cuándo la función es biyectiva. Aquella función que cumple la condición de ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, es decir, para cualquier elemento y del codominio existe un único elemento x del dominio, tal que y es la imagen de x por f. Es decir, cada elemento de y tiene un x. Acá tenemos el dominio de una función biyectiva. Cada uno de ellos tiene una imagen y el recorrido es igual al codominio. Este es el conjunto del codominio y cada uno de ellos llega a un puntito. Por lo tanto, el recorrido, que son los puntitos a que llega, es igual al codominio, se dice que es función biyectiva. Acá tenemos dos ejemplos que son funciones, pero la primera no es biyectiva porque dos elementos del conjunto A llegan al mismo elemento del recorrido o conjunto B. Y acá no es biyectiva porque sobran elementos del codominio. El recorrido no es igual al codominio. Por lo tanto, no es una función biyectiva. Ejemplos de funciones biyectivas, como les dije anteriormente, la función lineal y la función afín siempre van a ser funciones biyectivas, porque a cada elemento de x le corresponde un único elemento de y. Es decir, el dominio es igual al recorrido, va de los reales a los reales, igual que en la función lineal. Otro ejemplo de función sobreyectiva es la función cúbica, que al ver la gráfica, cada elemento del conjunto x
va a tener solamente un elemento del conjunto Y. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta para definir cuándo una función es biyectiva, inyectiva o sobreyectiva. En la guía van a ver algunos ejercicios donde pueden consultar el PPT para ir aclarando las dudas. Espero que estén muy bien y que les sirva este video. Un gran abrazo y cuídense mucho. Bueno, jóvenes, para terminar los invito a revisar el siguiente link donde toda la unidad que acabamos de ver está en la página 92 y las actividades las pueden resolver de la página 96. Están todas las respuestas para que vayan aclarando sus dudas. Espero que les haya gustado. Hasta pronto, que estén muy bien.